yo me voy a saltar como toda la parte de colegio, de que la preparación, no, yo me voy a ir al grano. Pues vean, normalmente cuando uno habla de algoritmos, uno pregunta como qué creen que es un algoritmo, ¿no? La palabra algoritmo se le viene muchas veces a matemáticas. Se va a caer el cielo por aquí. Se le viene la palabra algoritmo como matemáticas, pues a mí me dicen algoritmo y yo pienso en algo de matemáticas, pero en realidad algoritmo es simplemente unos pasos definidos, yo por acá tengo ya señalada como más o menos que es algoritmo, es una serie de pasos definidos y secuenciales. Esto de secuenciales es súper importante porque él siempre va a ser en orden. O sea, secuenciales es porque él siempre va a ser en orden. El 1, el 2, el 3. Y este orden que lo puede partir, de pronto una repetición, de pronto lo puede partir una repetición o algo que nosotros le digamos. De resto, el orden siempre va a ser el mismo. ¿Listo? Secuencia finita de instrucciones, reglas o pasos. Oye, Dímelo. una pregunta, discúlpame. Es que yo tengo esa duda porque yo entendí de alguna forma eso y porque yo la vez pasada me puse a mirar los ejercicios de cada compañero y todos lo tienen diferente. Entonces esa es mi pregunta. Si todo tiene una forma de hacerlo, ¿por qué entonces la gente lo hace diferente? No, Depende del orden. Por ejemplo, si el proceso de un programa es recabar los datos, ¿cierto? O sea, los datos de entrada. Yo puedo Sí, preguntar primero un número y después el segundo número, sin importar cuál pregunte primero. Esto es lo importante, preguntar los números. ok. María, ahí te abono lo siguiente. ¿Quién es el compañero que habló, perdón? Yo, Jorge. Listo, Jorge, mira, no es lo mismo la lógica que yo le ponga a un problema que la lógica que tú le pones al problema, ¿cierto? Sí, claro. Podemos llegar a la misma solución, pero de diferente forma, ¿sí? Es decir, Sí, tú puedes hacer un jugo de naranja con un exprimidor eléctrico, yo lo puedo hacer con uno manual. Vamos a llegar sí, claro. a una misma solución, que es hacer un jugo de naranja, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasa? Eh, la cuestión es la optimización. Es decir, tú puedes hacer un código más optimizado que el que yo haga. Por ejemplo, el jugo de naranja puede quedar mejor haciéndolo en una exprimidora que yo haciéndolo manualmente. ¿Sí me entiendes? Es Ok, más que todo, sí. es más que todo la optimización que tú tengas del código. Hay códigos que llegan al mismo resultado, pero unos son más óptimos que los otros. Ok, listo. Gracias. Ok, entonces sigo con la definición de algoritmo, ¿cierto? Porque algoritmo es el conjunto de los pasos para hacer algo, ¿cierto? Instrucciones, pasos, reglas, secuenciales, o sea, que llevan un orden, y es porque los programas nosotros tenemos que definir esos pasos. Eh, o sea, ¿qué son esos pasos? O sea, los datos que necesito, o sea, imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen que programar algo. De hecho, esperen, les voy a mostrar un video muy chistoso que yo lo mandé ayer. No sé si lo habrán visto y si no lo vieron, yo aquí se los voy a mostrar de todas formas, porque la verdad es lo que define el algoritmo. El algoritmo, o sea, son pasos que si uno no los da en ese orden que se supone Oye, que debe disculpa la ser, molestia. dímelo. ¿Estás grabando el video? Sí, la clase se está grabando. Es que me salió en domicilio. Es que yo trabajo con comidas rápidas y Ah, dale, no, ahí se listo. está grabando, Yo espérame, ya lo dejo abierto y pues ahorita vengo, ya nos vemos, ¿vale? espérame. Vale, Videos gracias. cortitos, son 3 minutitos. Entonces, venga, que hablan de cómo va, mientras termino de ingresar gente, imagínense ustedes en sus mentes, hagan ese ejercicio de imaginarse ustedes cómo prepararían un huevo. Incluso ya hay máquinas en China y en no sé qué otros países que ya preparan huevos. Imagínense ustedes los pasos para preparar un huevo mientras yo pongo aquí el video de cómo preparar un huevo, que la verdad causa mucha gracia. Sí. Los computadores son máquinas que realizan tareas. Para hacerlas necesitan recibir instrucciones. Veamos un ejemplo. Solo de Imagina que yo cursora. soy una máquina y debo obedecer paso a paso las instrucciones que se me dan para hacer un huevo frito. Le hemos pedido a varias personas que nos den estas instrucciones. Veamos cómo funcionaría.
hacer un huevo frito necesitas un huevo, una sartén, un poco de aceite. Lo primero que tienes que hacer es prender la sartén, echar un poco de aceite, luego romper el huevo. La clara del huevo va a comenzar a ponerse blanca. Cuando ya esté blanquita la clara del huevo, entonces lo sacas, le echas un poco de sal y está listo el huevo frito. Prendo la cocina, pongo la paila, le pongo aceite, después echo el huevo y le pongo un poquito de sal hasta cuando está listo el huevo, está blanquito, ahí apago el gas y me lo como. Caliento, pongo aceite en el sartén, lo caliento. ¡Sí, solo! Pongo el huevo, rompo un par de huevos, lo doy vuelta y le echo sal. Bueno, para hacer un huevo frito, lo primero que tenemos que hacer es sacar el huevo de la nevera, luego poner a calentar el sartén. Una vez que tenemos caliente el sartén, tomamos el huevo, lo partimos y lo ponemos en el sartén. Luego lo batimos y una vez que esté cocinado lo sacamos del sartén. Como ves, dar instrucciones a una máquina no es nada sencillo. De hecho, las máquinas no entienden instrucciones si no son claras, específicas y no ambiguas. Y nosotros los humanos no estamos acostumbrados a hablar así. Para programar debes empezar a practicar cómo dar instrucciones claras, específicas y no ambiguas. Por tanto, sabiendo esto, veamos cómo pediríamos a una máquina que haga un huevo frito. 1. Tener a tu disposición una cocina, una paila, una espátula, un huevo, aceite y sal. 2. Prender la llama de la cocina con los fósforos. 3. Tomar la paila y colocarla sobre la hornilla prendida de la cocina. 4. Añadir aceite a la paila. 5. Tomar el huevo y colocarlo sobre la paila en un extremo. 6. Utilizar un extremo de la paila para golpear la cáscara del huevo hasta que se agriete. 5. Colocar el huevo sobre una paila y terminar de romperlo para dejar caer su contenido sin la cáscara. Botar la cáscara en la papelera. 6. Dejar cocer el huevo por 1 minuto. 7. Echar sal en el huevo. Y 8. Utilizar la espátula para sacar el huevo. Recuerda, si quieres comunicarte bien con una máquina, tus instrucciones deben ser siempre claras, específicas y sin... Tenemos el video ahí. O sea, a lo que quería llegar es que uno al software debe decir exactamente qué quiere. Porque por ejemplo a mí me pasa con los estudiantes que cuando jugamos jueguitos de resolver el laberinto, ellos dicen, ese muñeco está loco. Pero el que está loco pues es uno, porque eso no a las instrucciones. Entonces, volviendo aquí a la diapositiva, estábamos en lo que era algoritmo. Para los que acabaron de llegar, entonces, algoritmo es simplemente pasos, secuencias. Entonces, cuando en los ejercicios dicen, resuelva el siguiente algoritmo, es simplemente crear una serie de pasos que te lleven a resolver ese problema. ¿Y cómo le llevan a uno a resolver ese problema? Analizándolo. Entonces, si a uno le dicen, haga un programa que sume 2 números, ¿qué hay que analizar? Pues necesito 2 números. Si los tengo que ingresar, si los números ya están, qué son los números que van a ingresar, ¿cierto? Entonces, en todo problema de algoritmos debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Definir los datos de entrada. Entonces, ¿qué vendrían siendo los datos de entrada? Los datos de entrada simplemente son los datos de inicio con los que voy a ingresar mi programa. Todos los programas tienen un inicio. Todos los programas tienen un inicio, tienen un proceso, tienen una salida de datos que podría ser el final, una salida de datos. Listo, entonces uno que analiza en un problema, listo, los datos de entrada. Entonces, si me están diciendo que hago un programa de suma, pues tengo que tener el número 1, llamémoslo en este caso N1, tendría que tener el valor de este número, y pues si es un programa de suma, necesitaría saber el valor del número 2. Cuando dice los datos de salida es lo que me va a devolver la suma de esos 2 números, llamemos la R de resultado, esos datos de salida. Y luego hay un proceso. El proceso es lo que va a hacer el programa para poderme devolver este resultado. Entonces, ¿qué es los datos de entrada? Yo ingresar el valor del 1, ingresar el valor del 2
Y en el proceso, usar esto que llamamos operadores aritméticos para poder hacer el proceso. Y luego de que hace el proceso, hay un resultado final que serían los datos de salida. ¿Listo? Entonces, un programa siempre tiene tres aspectos: entrada, proceso y salida. Digamos, entonces, en los datos de entrada y de salida debemos definir las variables que intervendrán en el problema. Para ello hay que definir el concepto de variable. A nosotros todo el tiempo en clase nos hablan que la variable, que el valor de la variable, que hay que llamar a la variable, que la variable no está declarada, que la variable no sé qué. Bueno, imagínense a la variable como una cajita que está vacía, como los que juegan Mario Kart, y cogen esas que son incógnitas y uno no sabe qué va a salir. Básicamente eso es una variable, un objeto vacío que se almacena en memoria. Un objeto vacío que se almacena en la memoria. ¿Listo? ¿En cuál memoria? En la memoria del computador. Esos datos se van almacenando en memoria. Entonces, cuando yo quiero que algo se guarde para utilizarlo para después, lo guardo en una variable. Entonces, la variable es una incógnita que cambia de valor con el tiempo. ¿Por qué con el tiempo? Porque yo puedo decir al inicio del programa que una variable puede valer 1, pero en el proceso del programa esa variable puede valer 2, 5, 10, 20, el número que yo le diga, puede volverse una palabra, puede tomar otro valor, ¿listo? Pero en el orden que yo le vaya dando, porque recuerden que los programas se ejecutan en el orden de las líneas de código. Lo único que puede hacer que estas líneas cambien pueden ser los ciclos, que primero, si por decir voy en la línea 2 y aquí me encuentro un for o un while, lo que esté adentro de esta línea 2 se va a hacer y se tiene que terminar para poder continuar con las siguientes líneas. Entonces, siempre es secuencial. Y una variable simplemente es un objeto vacío que va a tomar un valor. Por decir, yo puedo hacer una suma, que lo estamos haciendo ahorita, variable 1, va a llamarle a mis objetos variable 1, más variable 2. O sea, aquí voy a almacenar el número 1 de un programa de suma y aquí voy a almacenar el número 2 de ese programa de suma. Yo el resultado lo puedo devolver en caliente. En caliente, ¿qué quiere decir? Que me va a mostrar por la consola ese resultado, pero no lo va a almacenar. O sea, este resultado, si yo lo quisiera usar después, no existe. Pues él lo mostró en el momento y ya. Pero si yo quisiera que más adelante usar este resultado para otra operación, si de pronto nos dicen, si el resultado de esta suma hay que multiplicarlo por, no sé, por 5. Entonces, de pronto sí tendría que almacenar este valor para usarlo más adelante y no tener que hacer otros procesos. Luego están los tipos de variables. Los tipos de variable, discúlpenme que esto quedó rayado en la última clase, los tipos de variables están, acá las tengo en español con su respectivo tipo en inglés. Entonces, tenemos las variables enteras. Las variables enteras son todos los números que no son decimales. El 1, el 2, el 3, el 4, menos 1, menos 2, menos 3, todo eso es entero. En Python lo llamamos con int, para hacer cualquier operación con números enteros. Si el resultado lo necesitamos que nos lo devuelva en decimales, ahí sí necesitamos usar lo que es el float, que serían los números reales. Entonces, el float es el que yo usaría si quisiera usar números decimales. Luego están los alfanuméricos. Los alfanuméricos son las letras, todas las letras. Usted escribe, yo no sé, cuando usted le escribe a Python, ingrese un número, eso ya es un tipo cadena, un dato de tipo cadena. Si usted, por ejemplo, yo no sé, si hicieron un software de suma, entonces le llaman a variable 1 es igual, las variables se deben declarar juntas y pegadas. Digamos que variable 1 es igual a 2. Aquí le estoy indicando que es entera. Si de pronto pongo 2,0, ahí ya sí le estoy indicando que es de tipo float. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta para dependiendo de qué tipo de programa es. O sea, todos estos datos no es que sean una regla estricta usarlos, no. Ustedes tienen que analizar el problema y mirar qué es.
Por ejemplo, yo tengo un ejercicio que es de calcular el IMC. Para calcular el IMC dice que si el peso está en 20, pues que si el IMC está en 20, algo, te da una cosa, si está en 18, algo, te da otra cosa. Entonces, si yo hago operaciones con puros enteros, ese programa de IMC nunca me va a dar lo que me debería de dar. Y luego están los booleanos. Oye, disculpa una pregunta. Dímelo. Dos preguntas. Una es, ¿dónde queda este video guardado? Eso queda guardado en mi drive, yo se los puedo hacer llegar ahí por el WhatsApp. Ay, hazme el favor a mí ahorita, sí, porfa. Dale, de una. Y la otra pregunta era, ¿por qué el número entero? ¿Cuál es el número que no se suma con la operación? Hay un número que no se suma, ¿cierto? ¿Es el entero o el No, lo que pasa es que decimal? tú en Python, si tú a Python no le dices que eso que está entrando es un entero o es un float, cualquier Sí, cosa que entre él por se un confunde. input, él cree que eso es un texto. Ah, ok. Entonces, a Python hay que decirle que ese dato que va a entrar lo convierta a un entero o a un float, dependiendo pues de la operación. Eso se los muestro ahorita más adelante en el Ok, ejemplo en Python. listo, gracias. Ok. Entonces, luego están los booleanos. Los booleanos son los que calculan lo de falso y verdadero. Uno es para verdadero y cero es para falso. Así es como el computador interpreta esto de lo verdadero o falso. Si usted, por ejemplo, a Python le dice que quiere saber true qué tipo de dato es true, él le va a devolver que eso es un booleano. O sea, bool en inglés. Pero esos los vemos es cuando ya estemos haciendo cosas con decisiones. Es otra cosa, los datos de proceso. Bueno, lo que pasa es que esa diapositiva se hizo para enseñarse un código. En los datos de proceso se definen las transformaciones que hay para llegar de los datos de entrada a los datos de salida. Para ello pueden intervenir algunos aspectos a tener en cuenta. Eso es de lo que les hablaba yo, que si por ejemplo es un programa de suma, lo que va a entrar son los operadores aritméticos. Acá se llaman matemáticos, pero en realidad son los operadores aritméticos. Hay una cosa que se llama la prioridad aritmética, para que se la aprendan y les va a servir para todo en la vida. Exponencial mata a división y a multiplicación. Multiplicación y división matan a suma y a resta. ¿Cómo así que matan? O sea, la prioridad que le va a dar el computador para resolver ese ejercicio es esta. Pero si se encuentra un paréntesis mata exponencial y así sucesivamente. O sea, por ejemplo, yo acá tengo un ejercicio de muestra que si quieren lo hacemos. Queda esta suma, 1 menos 4 más 4 por 1, entre paréntesis, 5 potencia de 2 más 3. Háganlo. Yo no me acuerdo cuánto era y no sé si el pastel esté ahí en el rayón del tablero. Ojalá no esté en el rayón del tablero. Voy a borrar todas las... ya no me borra. Viejo, ya la diapositiva me quedó con esos rayones. Estoy casi segura que el pastel de esta diapositiva está acá, pero ignórenlo. Bueno, de hecho creo que este es el resultado. Miren a ver si les da lo mismo. Yo lo voy a volver a hacer en la calculadora. Porque en realidad eso es importante. Porque si ustedes no tienen en cuenta esas de las prioridades aritméticas, a lo mejor el programa que estén haciendo hace un cálculo mal y usted dice y jura que todo está bien, que el código está perfecto, pero en realidad no. Esperen, yo hago esto. Más no, venga, hagámoslo en Python, esa suma. Yo abro PyCharm, hacemos esa suma. Bueno, lo del IDE, como les decía, ustedes pueden programar en lo que quieran. Incluso pueden programar en el Windows PowerShell que viene en el computador. La verdad, yo aprendí en PyCharm y me gusta porque me guarda todo ahí. Voy a poner la lupita y voy a hacer esa operación que está ahí, que decía 1 más 4.
voy a hacer sin zoom, porque es que en realidad no veo nada. Ay. Era 1 más 4 por 1. 1 más 4 por 1. Entre paréntesis 5. Aquí la potencia se escribe 2. Más 3. Más 3. Profe, qué pena. Ahí no es 1 menos 4 al principio. Qué pena con usted. Ah, yo creo que sí. Ah, yes, sí, 1 menos 4. La yes ahí. Bueno, y esto igual aquí tiene un error. Estos números están aquí, pero no están asignados a nadie. Se los tengo que asignar, o bueno, no se los tengo que asignar a nadie. Puedo poner de una vez un print y que me entregue el resultado de esos números. Esto que acabé de hacer es simplemente coger un print, ¿cierto? Que es devolver por pantalla, que me devuelva ese resultado. Oye, disculpa una pregunta, profe. Dímelo. Cuando es print, pues ya sabemos que es de salida, cuando es input es de entrada, ¿no? Sí. Mi pregunta es la siguiente, cuando digamos en una pregunta dice, encuentre, ¿cómo te explico? Porque es que en unos ejercicios que nos hicieron sale alguna pregunta así. Es que, espera, me acuerdo. Dice que busque, por ejemplo, los de entrada, ¿cómo es que es? Entonces ahí uno tiene que ponerle input, ¿sí? O sea, que sea uno el que ingrese los valores. Eso, valores, exacto, perdón, me equivoqué. Sí, Ahorita los se los valores. muestro. Acá la intención de este ejercicio es que comprendan la prioridad aritmética. Hagan ustedes esa operación a ver cómo les da. A ver si nos devuelve el mismo valor. Yo en la diapositiva tengo que eso me dio 109. Y el orden es el siguiente. Yo primero tengo que resolver el paréntesis. La multiplicación. Ah, no, sí. No, primero paréntesis La mata potencia. cualquier cosa. Pero, o sea, el paréntesis mata cualquier cosa. Entonces, primero hay que resolver lo que está en el paréntesis. Y lo que está ok. dentro del paréntesis es una potencia y una suma. Ya dijimos que potencia mata todo. Entonces, hay que elevar el 5 a la 2. 5 elevado a la 2 da 25 más 3. Y entonces hay que terminar de resolver este paréntesis. La resolución de este paréntesis da 28. ¿Listo? Entonces, ya resolvimos este paréntesis y da 28. Luego, el resto, cuando ya encuentra como, todo esto ya lleva un orden, ¿cierto? O sea, ustedes normalmente empezarían a hacer 1 menos 4 más 4 por 1. Pues no, hay que hacer primero la multiplicación, o sea, multiplicar 4 por 1, porque multiplicación mata suma y mata resta. Entonces, 4 por 1, 4, ¿cierto? Que lo tengo aquí en verde separadito. Y luego ya así de izquierda a derecha empieza a resolverse, porque ya tienen la misma jerarquía. ¿Igualdad? Entonces, exactamente. Entonces, 1 menos 4, eso dio aquí 3, más, aquí que había, más 4, 7. Y me imagino que este 7 lo multipliqué por 28 y me dio 112. Faltó anotar eso. A ver, 3 más 4 por 28. Ay, me dio 115. Yo me tengo que haber equivocado cuando hice ese ejercicio. Bueno, no sé, me dio 115, ahí tengo 109. Veamos qué me devuelve el Python. Python no miente, el computador nunca miente, es uno el que se equivoca. Vamos a darle, corrámoslo. Ah, bueno, tengo error. Línea 1. Tengo error de cinta, que no le puse que era INT. INT. Paréntesis. A ver si lo corre. Sigo con error. Pues venga, no lo hagamos así. Asignémosle ese valor a una variable. A ver si no me molesta. Vamos a una variable X, pues cualquiera. Cuando digo X es porque puede ser cualquiera. Y asignémosle el valor de esa operación. Y llamemos a X.
Vamos a ver si el error es mío. Ah, el error es mío, no quiere... Tengo algo malo. Oye, una pregunta. Dímelo. Cuando sale line 1 line 2, ¿es que la línea estaba mal? No, de hecho sale en rojo, está saliendo en rojo, pero me está diciendo que el error es de sintaxis. Pues ahí sí me Sí, está... pero por eso si ves que sale line 1, eso significa que en la línea 1 está mal la sintaxis, ¿sí? Y por eso, en la línea 1 es el ejercicio, o sea, todo está mal. El módulo X igual, No será no sé qué será. ¿Será la potencia? No. no sé, digámosle así poniéndole INT. No sé por qué podría ser mi error. Ahí sí estoy Mira, como viendo en la depresión. Cristina, de pronto puede ser el error, puede ser porque no estamos asociando bien los paréntesis dentro de la operación, porque supuestamente si tenemos una jerarquía como tal entre las operaciones de exponenciales y todo, creo que afuera también debe tener una jerarquía. De pronto puede ser No, que Python mira, yo no lo creo que es interprete. acá, me faltó la multiplicación aquí. Yo creo que Ok, eso fue. Sí, no, mira, me entregó no, sigue 109. saliendo mal. No, ya, mira, no, el error era que aquí dejé un hueco. Lo que pasa es que cuando uno deja un hueco aquí en matemáticas, uno Ja, sobreentiende ok. que eso es multiplicación. Eso sí fue más error de sintaxis, como decía él, que error de sintaxis. por Acá, eso no más. acá entre el paréntesis y el uno yo no puse nada, porque uno en papel, uno asume y le han dicho que cuando no hay nada de multiplicación, aquí hay que indicarle que hay que multiplicar. Y Ok. me devolvió 109. Entonces a mí aquí sí me dio 109, entonces sí está bueno. Aquí era 1 menos 4, 3. Compañera Cristina, Dímelo. ¿tú estás usando Python ahí o estás usando PyCharm? Este es PyCharm, pero da ¿Qué lo te iba mismo a si decir? usan el IDLE de Python. No, lo que pasa es que yo puedo descargar y ayer, pues, Van, aquí voy a porque hacer y lo también mismo. quería pues, poner en práctica otras cosas. O sea, acá lo que les estoy mostrando es lo de la prioridad aritmética, de que el orden que el computador hace las cosas. Ahí me devolvió 109. Pone que a 109. Acá si hacemos lo mismo, si aquí le digo que una variable X va a ser Y, a ver si me deja copiar y pegar, borrarme la escritura. Si me dejó copiar y pegar. Aquí cojo y le doy que me imprima print entre paréntesis X, 109. O incluso le puedo decir directamente que me imprima print tan, entre paréntesis esa operación que acabé de hacer y me ahorro lo de quitando esto de X igual, solamente la operación. Enter y me devuelve. Muy bien. A mí la verdad, esta cosa no me gusta, pues el IDEL de Python. Porque pues sí, uno ya se acostumbra a que hagan todo por uno y pues que guarda solo. Acá si lo fuera, bueno, a correr con mentiras, no. Bueno, no sé, en el mío, en el PyCharm se guarda solo. Pero igual donde estén aprendiendo es bien. No hay problema. Yo voy a seguir aquí en PyCharm. Entonces vimos los operadores aritméticos que son la suma, la resta, la multiplicación, la división y el exponencial. Aquí el exponencial, como esto fue una diapositiva diseñada para pseudocódigo, el exponencial es así, pero en Python recuerden que el exponencial lo es la doble multiplicación, pues el doble cosito de multiplicación, y si me resbala cuál es el otro, pero está por ahí en la guía de trabajo. De los operadores aritméticos sigue los operadores ¿cómo se dice? De comparación. ¿Listo? Los operadores de comparación. Pasa mucho que cuando estamos haciendo programas, a veces ponemos que es mayor, digamos que tenemos un programa de calificaciones, ¿cierto? Que la nota básica va a ser 3,5, ¿cierto?
Entonces, si vamos a comparar que la nota, digamos que la nota, llamémoslo nota, es mayor a 3,5. Y luego para comprobar los que pierden, ponemos que la nota es menor a 3,5. Este error es muy común. ¿Quién me dice cuál es el error que estamos cometiendo aquí? ¿Qué pasa con la gente que saca 3,5? ¿A alguien se le ocurre qué pasa cuando uno hace algo así? Pues digamos que tiene un programa de notas y el programa le tiene que decir cuántos pierden y cuántos ganan. Y con esto lo estás comprobando. Que cuando la nota sea mayor a 3,5, él te diga que ganaron, ¿cierto? Que ganan. Y que cuando sea inferior a 3,5, pierden. Ahí hay un error, y el error es de lógica. El igual, profe, no. Exactamente. El Porque igual. si no ponemos el igual, vamos a negrear a la gente del 3,5, pero entonces aquí en el 3,5 no sería 3,5, sino ya 3,4, porque se supone que con 3,4 la gente ya pierde, y con 3,5 la gente gana raspada, pero gana. Entonces ese es el error más común que encuentra uno cuando está haciendo cosas con comparadores, que negrea a la gente del 3,5, o sea, porque yo lo puedo hacer sin el igual, pero si lo fuera a hacer sin el igual, entonces cuando sea la nota, voy a llamar la nota n, cuando la nota sea mayor, cuando la nota sea mayor a 3,4. ¿Por qué con 3,4? Porque cuando digo mayor, es el número que sigue. Entonces, ¿cuál sería el número que sigue? El 3,5. Yo ya dije que con 3,5 es con lo que ganan. Y si lo fuera a hacer también, hola. Ese es uno de los ejemplos, por ejemplo, para Jorge, que estaba preguntando sobre que si había una secuencia y hay algo solamente, por decir, como que solamente hay un algoritmo para resolverlo. Sí, bueno, entonces, por ejemplo, yo lo puedo hacer con el igual o sin el igual. Por ejemplo, para hacerlo con el igual, tengo que poner igual o mayor a 3,5 o igual o menor a 3,4. Si lo voy a hacer sin el igual, tengo que poner mayor que 3,4 y menor a 3,5. O sea, es casi lo mismo, pero a la inversa. Porque cuando le digo aquí menor que 3,5, me va a empezar a contar 3,4, 3,3, 3,2, pum, y de ahí hasta llegar a la nota 0. O sea, básicamente es eso. Entonces, tenemos el igual, que en Python es igual, cuando queremos hacer una comparación. ¿Listo? Porque esto, como les dije, esto fue diseñado para enseñar pseudocódigo. Entonces, en Python es igual, ponen dos cositos iguales y Python va a comparar que sean iguales. Y nos va a devolver falso o verdadero si no ponemos nada. Pero si ponemos que nos devuelva algo, y nos devuelve lo que vayamos a hacer. El diferente de en Python es el admiración con un igual. Ese es el diferente en Python. Y tenemos, pues, como les dije, el mayor o igual o el menor que, para que lo tengan en cuenta cuando estén programando. Si van a usar el mayor o igual, que empiece que es porque ese número lo necesitan contener ahí. Lo mismo con el menor o igual, es porque ese número lo necesitan contener ahí. Porque si no, a mí me pasa mucho con mis estudiantes que ellos a cada rato negrean a la gente que saca 3,5, no la cuentan. Porque uno les ponía a contar el total de estudiantes, entonces digamos que hay 10 estudiantes. Y cuando uno suma los que ganan con los que pierden, a veces da 8, da 7, y no es como dónde están el resto de los estudiantes. Y es que a la gente que ganó raspada la materia, el software no lo cogió. Bueno, y luego están los operadores lógicos, que eso es lo que el profesor, bueno, yo tengo un profesor de los viernes, que él llamó esto la tabla de verdad. Yo no sabía que esto se llamaba la tabla de verdad. La tabla de verdad o operadores lógicos son el I y la O. Eso se usa también para comparar. Y cuando usamos la I es porque necesitamos que los valores que estamos comparando, los dos sean verdaderos, porque si notan aquí la B con la B es verdadera, de resto todo da falso, da falso, da falso, da falso. O sea, si se cumple la primera condición, pero no se cumple la segunda, ya, pum, falso, bote, siga con el siguiente argumento. En cambio, con la O es más dinámica. La O con que uno de ellos
sea verdadero, deja pasar el código. Entonces, dice un ejemplo, no sé, para ingresar a, no sé, a un restaurante hay que ser mayor de 18 años. O, no sé, o vivir en Medellín, digamos, vivir en Medellín. Tiene los 18 años, sí, no vive en Medellín, puede entrar, en este caso, ¿cierto? Pero en el otro hay que tener los 18 años para entrar a ese lugar, digamos que para entrar a esa clase, ya no me quiere rayar. Bueno, me quiere rayar. Digamos que en el otro, ya que no me quiere rayar, en el otro habría que tener los 18 y vivir en Medellín para poder entrar, para que se pueda cumplir. En cambio, con el o tengo los 18 o vivo en Medellín. Eso es lo que hay que tener como ahí más o menos. Igual los superadores y o es lo, pues igual aquí vamos muy rápido en el programa del Mintic, pero para que lo tengan en cuenta porque, por ejemplo, hay que usarlo para uno de los ejemplos que hay por ahí. Yo por aquí tengo unos ejemplos que ha puesto el profesor. Bueno, estos son los que puso, el profesor puso que sumar los primeros números, sumar los pares, pero vea, revisemos este que es una edad para votar, que es un código sencillo, que los otros son, considero yo, un poquito avanzados. Vamos a analizar este ejercicio. Esperen, yo pongo el azul. Aquí tengo una variable. Listo, las variables se pueden llamar como ustedes quieran. Si yo aquí edad lo quiero cambiar por marranito, bien pues se puede llamar marranito. Lo que sí tengo que hacer es que aquí donde tenía edad también tengo que poner marranito y aquí también tengo que poner marranito. Pero recomiendan, y por la salud mental de uno, cuando los programas tienen muchas variables, pues que las variables se llamen acorde a la función que vayan a cumplir. Pero como les digo, las variables simplemente es un objeto que va a almacenar una información. En este caso le estoy llamando edad, porque mi software lo que va a hacer en este caso es calcularme la edad. En Python la estructura para escribir un dato de ingreso es poner, pueden escribirlo input solo, pueden poner el input solo. Por ejemplo, yo voy a escribir para que además de la edad me diga el nombre. Eso es opcional, ¿cierto? Nombre. Bueno, el nombre no, porque el nombre es una cadena. Digamos que me diga cuánto pesa. Eso no es relevante, pero es para que vean lo de esta cuestión del INT, ¿cierto? Entonces, la variable se llama peso, pues porque le voy a pedir el peso. Yo normalmente empiezo escribiendo el input y dentro del input pongo comillas, lo que le voy a pedir. Ingrese, por favor. Por ejemplo, eso que está en verde, eso es una cadena. Eso es una cadena que sale, todo lo que está entre comillas es una cadena. Ingrese, por favor, su peso. Si yo fuera a hacer algo con ese peso, lo que tengo que hacer es lo que tengo aquí arriba, ¿cierto? Coger, y antes del input, ponerle INT, abrir paréntesis, y como aquí abrí otros paréntesis, venirlos a cerrar acá. Porque si yo dejo esto así, él va a creer que esto que va a ingresar por aquí, así sean números, va a ser texto. Esto lo voy a abortar y me voy a ir para un programa totalmente nuevo. Voy a hacer un programa totalmente nuevo y sencillo. Ensayos. Esto es un programa totalmente nuevo y sencillo. Digamos que me voy a hacer un programa, lo que siempre empezamos haciendo. Un programa que sume dos números. ¿Qué hice yo aquí? Poner el numeral. Al yo poner el numeral, lo que hago es que estoy comentando la línea. Las líneas que se comentan, el software las ignora. Y comentar código es bueno para uno ir poniendo qué hace cada fragmento de su código, para si más adelante alguien se lo va a revisar o usted mismo lo va a abrir mucho tiempo después, se acuerde qué fue lo que escribió. Entonces, un programa que me sume dos números. Otra forma de comentar es poner triple comillas. Ustedes ponen triple comillas y lo que pongan aquí, el programa lo ignora también y se pone en color verde. Entonces, este sirve para hacer comentarios de varias líneas. Si yo quisiera, por ejemplo, seguir escribiendo por aquí, dejar un comentario, todo esto me lo ignora el programa. Vean que cuando le doy run, no pasa nada, está vacío, está vacío. Entonces, esto es otra forma de comentar y sirve para comentar varias líneas de código. Por ejemplo, si ustedes tienen un error
y no saben exactamente dónde están, ustedes pueden empezar a comentar bloques de código para empezar a ejecutar el código por partes para ver dónde es que se está quedando. Vamos a empezar. Un programa que sume dos números. Yo puedo hacer un programa sin ingresar los números, llamándolo número 1. En Python, si yo tengo número 1 aquí y más abajo, yo no sé, la llamo así, número 1, esto es una variable y esto es otra variable. Como la escriba, la tiene que llamar, porque él distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces tengo a número 1, y tampoco puedo dejar espacios, porque también va a pensar que es otra variable o que le estoy asignando y no le puse el cosito de asignación. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren dejar un espacio, pueden poner guión bajo, número 1, y le va a poner que número 1 va a ser igual, yo no sé, a 5. Eso es el programa, porque yo dije que sume dos números, pero no dije cómo. Entonces, número 1 igual a 5, y número 2, igual, yo no sé, a otro 5. Si yo lo corro, sigue sin pasar nada, ¿cierto? Acá abajo sigue sin pasar nada. O sea, él ya sabe que número 1 vale 5 y él sabe que número 2 vale 5. Más, si yo ya pongo print y llamo a número 1, eso es llamar, es coger, poner el nombre y él coge y lo llama. Entonces, aquí lo corro y me va a devolver el 5. Él solamente devuelve el valor que contiene. Si cambio este número 1 por número 2, cambiémosle el valor para que no sea el mismo, este valga 6, para que lo distingamos, lo corremos, y aquí ya muestra 6. Pero el programa me dice que es un programa de suma. Como les decía en el ejemplo, yo puedo tener una variable que me almacene el resultado. Y le puedo decir que el resultado va a ser lo que dé entre número 1 más número 2. Entonces aquí le digo que me muestre la variable resultado. Eso es una forma de hacerlo, ¿listo? Almacenando el valor en una variable. El resultado de 5 más 6 es 11. Van aquí el 11. Como también yo puedo coger y anular esto, lo voy a dejar comentado, y aquí en vez de resultado, le voy a decir que en caliente, eso se llama hacerlo en caliente, o sea, que no lo guarde, sino que solamente lo haga y ya. Esa forma de hacerla, y también me va a devolver el número 11. Devolví, lo corrí y devolví el 11. Cambiamos el número para que se vea como la diferencia. Vuelvo y lo corro. 7 más 6 da 13. Vean el 13 ahí. Entonces, esto es un programa con los números puestos directamente asignándole el valor de las variables. Pero normalmente le dicen a uno, lo voy a dejar aquí y voy a comentar todo esto y voy a seguir con otras líneas. Entonces, por ejemplo, yo en vez de poner numeral a todo esto, puedo poner comilla, comilla, corro aquí, y vengo al final de esta línea, termino la triple comilla. Y todo esto ya me quedó comentado. Vamos ahora a hacer una suma, pero los números ingresados por consola. Ingresados por consola. Entonces, vamos a hacerlo. Declaro las variables. Puedo llamarla, como arriba están comentadas, puedo llamarlas exactamente de la misma manera. Número 1 va a ser igual a input, y aquí le pongo, porque si no pongo nada, él me sale para que ingrese, pero no sé qué voy a ingresar. Ingrese un número. Y luego hago lo mismo con el número 2. Copio y pego, aquí en vez de 1 pongo 2, y aquí pongo el print. Como les digo, puedo hacerlo en caliente, así como está aquí, que coge y me sume esto, o almacenar ese valor en una variable. Lo voy a hacer así. Ya van a ver qué es lo que va a pasar, y me van a decir ustedes cuál es el error. Bueno, hagan sus apuestas. Me va a dar... bueno, primero tengo que sumar los números. 5. Va a sumar 5 más 5. Hagan sus apuestas. ¿Me va a dar 10 o me va a dar 55? Hagan sus apuestas. Debería hacer una encuesta. Bueno, piénsenlo ahí mentalmente qué va a dar. Y se fue. Ingresé un número.
Pero no pongamos el 5, pongamos el 4. ¿Va a dar 9 o va a dar 54? Ese fue. Dio 54. ¿Por qué? Porque en Python, y esto solo pasa en Python, no sé en otros lenguajes, cuando uno entra algo por el input, él cree que eso es una cadena. O sea, él cree que eso es texto. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que la variable 1 la concatene. Concatenar es juntarlas. O sea, aquí mi programa de suma está malo, porque se supone que yo quería que me diera 9, no 54. Entonces, para hacer eso, tengo que transformar la variable. Y para transformar esa variable, lo único que tengo que hacer es, antes del input, ponerle el tipo de variable que necesito. En este caso, int. Pongo int, abro paréntesis, y como abrí un paréntesis, voy y lo cierro al final. Lo mismo aquí. int, abro paréntesis, voy y lo cierro al final, lo tengo que volver a correr. Y ahora sí me va a dar 9. Ahora sí dio 9. Si yo quisiera que me diera decimal, pues es sino aquí donde puse int, poner float. Y así es como uno ingresa datos a Python y los almacena en una variable. Si yo quisiera que después de que el número que yo ingrese, ese número valga 2 números más, entonces yo simplemente lo que hago es que cojo la variable, va a ser igual a la variable, va a ser igual a lo que ya hay aquí. O sea, ella aquí, después de que pase esta línea, va a tener un valor al que yo le indique, pero le voy a decir que lo que sea que ingrese le sumemos 2, y lo que sea que ingrese le vamos a sumar 2. Entonces vamos a correrlo y vamos a hacer el ejercicio. O sea, voy a poner otra vez 5, pan, más 4, ya no me va a dar 9, porque 5, en el momento que pasó esta línea, 5 cogió y entonces esto se convirtió en 5, y dijo que 5 iba a ser igual a 5 más 2. Entonces aquí van 7. 7 y 4, 11. Me va a dar 11. Véanlo ahí. 11. Por eso el término variable dice que puede variar en el tiempo. Aquí valía 5, pero aquí ya vale 7. Y así con cualquier programa. Digamos, avanzando con otro tipo de programas. Por ejemplo, esto es un programa de suma. Lo mismo puede hacer el mismo procedimiento para uno de multiplicación, división y resta. Hagamos, ¿qué hacemos? Alguno de los ejercicios que hay en clase que sea de mediana complejidad. El de separar variables. En realidad todos los ejercicios los he visto súper complejos. ¿Les parece si pasamos a las decisiones? ¿O los programas básicos aún son de molestia para algunos? Porque yo tengo ejercicios básicos. Tengo como, por ejemplo, bueno, consultar el área de un triángulo. Yo busco por aquí. María, dímelo. no sé si te parece y que los que estamos en este momento en la sala, si tienen dudas sobre alguno de los temas que se han visto, pues pregunten para poder resolverlas. Porque sí, claro, porque mira, hasta este punto está lo básico, ingresar datos, sacarlos, y los operadores. Exacto. Sí, no sé, entonces, mientras yo voy a buscar unos ejercicios básicos que tengo que no requieren, pero son básicos, pero requieren decisiones. Entonces, para ver si vemos la parte del if. no sé los compañeros qué opinan, si tienen alguna duda. Buenas noches, ¿cómo están? Ay, yo les agradecería infinitamente. Pues digamos que yo ya estuve mirando algo sobre el if y pues medio entendí realmente como, o sea, soy súper nueva en este tema del lenguaje de programación.
Pero hay algo que me ha quedado súper difícil entender y es el tema de bucles. El while creo que es el que maneja los bucles. Bueno, no sé Sí, si el de while y pronto... el for. O sea, mira, el while se los voy a explicar con jueguitos. Yo por aquí tengo unos jueguitos. Bueno, no sé. El while lo que hace es que lo que dice es que mientras sea verdadero, haga, ¿cierto? En cambio, el for, voy a hacer aquí un jueguito. Esos son bloques, ¿cierto? Lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, una variable, eso funciona igual. Voy a crear una variable que se llame contador. Y lo que puedo hacer es, bueno, aquí están en event. Acá hay dos bloques, uno que se llama repetir y uno que se llama por siempre, ¿cierto? El while es esto, o sea, siempre, siempre, siempre hasta que yo le diga rómpalo, lo va a hacer. En cambio el for, lo que dice es que las veces que yo le diga, lo va a hacer. A mí el for y el while se me dificulta un poquito, pero tengo aquí unos ejercicios que son un bueno. De pronto ahí para la compañera, de pronto ¿cómo interpreto yo el for y el while? El while siempre vas a tener que preguntar sobre si una condición es verdadera, o sea, mientras esto se cumpla, mientras este programa haga esto, sígalo haciendo. Si no se cumple esa condición, entonces baje y salga, ¿cierto? Salga al próximo código que pueda haber o sálgase del programa. El for es una especie de, digámoslo así, casillero, por decir, es decir, voy a ir desde un rango X hasta un rango Y. Lo va a hacer todo desde el rango X hasta el rango Y y ya cuando llegue al rango Y se va a salir. ¿Sí? No tiene que ser que mientras se cumpla esto, entonces hágalo, sino que el for va desde un rango hasta un rango. El while no tiene que ir desde un rango hasta un rango, sino mientras una decisión. Es decir, si es falso o es verdadero. O sea, prácticamente es como si tú ya sabes cuántas veces se va a repetir, lo puedes hacer con un for. Exacto. Pero en realidad va más allá porque, por ejemplo, estos ejercicios que tenemos nosotros, por ejemplo, este fue el de, yo lo hice con un while true, que es prácticamente lo mismo, solamente que cambia la estructura. Mira que en Python, como Python no tiene llaves, no tiene punto y coma, Python lo que tiene es la indentación, ¿cierto? Que es este espaciecito que tú ves que uno deja después de que escribe algo. Lo que uno ve aquí como una I se ha estandarizado como para que esa variable lleve el número de veces de las vueltas que va a dar, ¿cierto? En este caso yo le estoy diciendo aquí con un if que cuando sea igual o mayor a 601 lo rompa, pero también lo puedo escribir escribiendo while y al frente del while haciendo esta misma proposición. Así. While Ok, y poner al frente esa estructura del while, ese F, ¿a qué se refiere? F num bueno, más... esto es de Python, esto no es del while, eso es del Python. Te hago un ejemplo aquí en el área de los ejemplos que ya se me perdió cuál era el archivo que tenía para los ejemplos. Unos para de pruebas. De pruebas hay otra prueba. Esperen, yo me busco el archivo que estaba haciendo. Bueno, sé que se puede borrar. Ese F lo que tiene es que es muy útil. La verdad es muy útil. Cuando ustedes ponen F y entre comillas, lo que les permite es hacer una cadena llamando variables. Entonces, yo no sé, voy a poner aquí unas variables, aquí antesito del prim, voy a declarar una variable X que se llame hola, y voy a declarar una variable Y que se llame mundo, para que hagamos nuestro primero la mundo. Y entre comillas, porque eso es una cadena, porque si no nos manda error. X es igual a hola, y Y es igual a mundo. Que sigue llegando gente aquí. Entonces, X, recuerden que esto es una variable, yo a las variables les puedo poner como se me dé la gana. En este caso la llame X y la llame Y. Esta contiene una cadena que se llama hola y esta contiene una cadena que se llama mundo.
Yo lo que puedo hacer es que abro estas llaves, esto se llama llaves, yo no sé cómo se llama, llavecitas juntas, entonces lo que hago es que llamo a X, ¿listo? Y yo dejo un espacio, llamo a Y, vamos, llamo a Y. Lo que va a hacer es que me va a permitir imprimir en pantalla lo que decían. O sea, por ejemplo, cuando uno está resolviendo ya un programa, por decir, yo no sé, tu peso es, digamos que aquí en X va a estar el peso, digamos que mi peso es 68 kilos, digamos, no sé, mi edad es, digamos, 15 de la eterna juventud, y que tengo un peso, supongamos que hice un programa de eso, que me devuelve la edad con el peso, y digamos que peso 50. Entonces, lo que hago yo, voy a borrar esto, es que en el print, F comillas, entonces, obviamente dentro del print, entonces puedo decir, hola, tu peso es, y abro pan, llamo a peso, pan, coma, y tu edad es, espacio, las llavecitas, y la variable de la edad. O sea, esta F lo que me permite es como darle formato y me permite manipular variables dentro de esa cadena y no tener que concatenar. Yo puedo hacer esto mismo sin esa F. Sin, tan, puedo poner entonces cadena. Hola, tu peso es, tengo que salirme de las comillas, poner el más, poner la variable peso, volver a abrir comillas, poner coma, y tu edad es, y me salgo de las comillas, pongo un más, pongo la variable edad. Esta línea es equivalente a esta línea. Acá lo que estoy haciendo es concatenar. Cuando uno pone un más, está concatenando varias variables. Aquí estoy concatenando esta cadena con esta variable, con esta cadena, con esta variable. María, pero ahí también lo puedes hacer de otra forma. Si quieres añade otra línea ahí para vale. Con ese mismo. Entonces, print el mismo mensaje. Hola, tu peso es. Después del mensaje, después de la comilla, pones una coma. Ah, sí, la coma también concatena. Peso. Abres comillas. Exacto, coma, abres comillas. Y tu edad es. Bueno, y la coma. Sí. Es, cierras comillas. me salgo, coma y edad. Eso, y ahí no finalizas con ninguna. Si tuvieras otra variable, entonces sí habría que ponerla, pero. Sí, pero no. Vean, entonces, como el compañero, tenemos 3 líneas y todas hacen exactamente lo mismo. Como decía un compañero, profe, entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es la que lo lleve a uno al resultado. ¿Que a usted le gusta hacerlo así? Hágalo así. ¿Que a usted le gusta hacerlo así? Hágalo así. ¿Que le gusta así? ¿Que aprendió así? Hágalo así. De la forma que entienda, lo aprenda, lo haga y devuelva el mismo resultado. El problema con este programa es con el BPL, que al BPL sí hay que hacerlo como a él se le dé la gana, no como a uno se le dé la gana. Ese es el problema que ha habido con el BPL, que tiene que ser como él tiene en su estructura de... o sea, imagínense que el BPL es un programa que hicieron, que tiene una condición que dice, si el usuario manda esto, es verdadero, pum, bueno. Si el usuario no manda esto, pum, falso, mal. O sea, es un programa que todavía tienen que pulir. Entonces, van, yo voy a correr esto y me va a dar exactamente lo mismo aquí. Bueno, de hecho tenemos error, y el error es mío, en la línea 5. El error está aquí, y es la variable, es que aquí la variable se llama es peso, razón. Sí, es lo que les decía, por ejemplo, aquí la variable se llamaba pesos, y acá en todas le puse peso, y vean que él me lo estaba resaltando en rojito. Y aquí me dijo que error de nombre, peso no está definido. Ustedes deben aprender a leer los errores, porque la máquina devuelve lo que él más o menos cree que es. Entonces aquí me dijo que peso no está definido, y es verdad, porque se llama es pesos. Mi solución es o ponerle la S a todo el mundo aquí, o borrar la S aquí. Y obviamente es más fácil dejar eso ahí. Entonces démosle correr,
run, y van, pero solo me corrió una línea. Ok, son 3 líneas, son 3 prints. No comprender. María, evalúalos todos. Utiliza el primero y dejas los otros comentados y así vas mirando cuál es el que te funcionó. Yo creo que el del error es el mío, el primero. Ah, no, ahí lo mandó, hola, tu peso 50 y tu edad es 15. Démoslo. Damos el segundo. Tan, ref, ah, mira, es el segundo. Dice que solamente se pueden concatenar. Ah, bueno, aquí hay un error. Aquí me está diciendo, solamente se pueden concatenar, STR son cadenas, strings, que no se pueden concatenar enteros. Y como yo aquí no le dije que era nada, o sea, yo puedo venir aquí y hacer la conversión directamente. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de cómo sería. Hagamos otra línea. Voy a copiar esta línea. Entonces, él me está diciendo que peso, como contiene un número entero, no lo puede concatenar. Entonces, mis opciones son venir aquí y antes del 15 poner y decirle que esto va a ser un string. Eso es una opción. Listo, venir aquí y decirle que esto va a ser un string. Voy a dejar comentada esta línea. Voy a volver a correr esta de acá. El error estaba en esta línea. Pero porque me está diciendo que él no puede concatenar números enteros, sino que él solamente concatena cadenas. Entonces, lo corro. Vean que ahora sí, hola, tu peso es 50 y tu edad es 15. El error aquí fue, por ejemplo, no dejar un espacio en el es y un espacio aquí en el es. Entonces, ya, vuelvo y le doy run y ya se me va a quedar bonito. Hola, tu peso es 50, y tu edad es 15. Listo. Y la segunda forma de hacerlo es, voy a volver a comentar esto y voy a volver a copiar estas variables. Las voy a copiar, pero sin el string. Sin el string. Y voy a dejar comentadas estas líneas. Oye, una pregunta, discúlpame. Hello. Dime, mientras voy aquí. Ah, ok. ¿Qué significa la F arriba? Es que acabé de llegar del domicilio y que estoy más perdido. Esta F es para darle formato a la línea. Ahorita vuelvo y lo muestro. Entonces, vean, esta tercera línea lo que va a hacer es que arriba, como arriba esto es un entero, entonces voy a hacer la conversión a string aquí sobre la línea. Y tu edad es str, abro y vuelvo y cierro. Y lo corro y me va a mostrar exactamente lo mismo. Hola, tu peso es 50 y tu edad es 15. Obviamente se me olvidó dejar espacio aquí y dejar espacio. O sea, aquí hice la conversión del dato dentro del print. Y en esta, pues la dejé normal, pero hice la conversión de los datos desde que tengo las variables, desde que declaré las variables. Pues como ven, el orden de los factores no importa siempre y cuando lleve al mismo resultado, y eso depende de la lógica y del análisis del problema de cada programador. Y luego vamos a probar la última. Ahí la borré. A ver, a comentar. Y luego aquí print, este último, borrámoslo. En este, por ejemplo, cuando uno concatena con coma, ya no tiene que dejar el espacio aquí después del es. Vean que aquí me tocó dejar el espacio. En cambio, aquí el coma automáticamente concatena y deja un espacio. Vean el error. Dejó el espacio aquí, incluso el espacio no iría ahí, pero nos dejó un espacio y acá también nos dejó el espacio. Entonces, vean, estas 4 líneas hacen exactamente lo mismo. Las voy a imprimir todas menos la segunda, porque ya sabemos que la segunda solo funciona si la conversión está hecha arriba. Y vean que me va a dar exactamente lo mismo. Sobre todo que la coma, si yo no quisiera ese espacio ahí, la verdad no sé cómo no quisiera ese espacio ahí, porque igual hay que concatenar. Yo lo intenté, busqué, pero esa coma concatena, parece que tiene un espacio incluido. Sí, es que esa coma tiene un espacio incluido, lo que no es como quitárselo. Pero bueno.
Ah, puede ser que sabe que no ponemos la coma aquí, sino que ponemos la coma acá. Y ya, y me lo queda listo. Ahora sí, vean. Ah, no da. La coma tiene que dar dentro del... No, pues no. No, yo lo que te digo, yo lo intenté porque tampoco me parecía fastidioso ese doble espacio en el caso de coma adentro y coma fuera de las comillas. Sí, Pero pero no, no. parece que no se puede. Pues La vean, única es hacerlo así con el formato, como lo hiciste en la primera línea. es que de hecho la forma más amigable es como lo hice en la primera línea. Esa es la forma más cool de trabajar con el F. Porque ustedes pueden estar normal escribiendo su cadena y estar llamando variables, ponen nada más el paréntesis y es que el paréntesis, ponen estas llavecitas y llaman la variable. Entonces vean, esas son formas de concatenar, de no sé qué, bueno, esto es simplemente, aquí no hay nada, aquí no hay decisiones. Hagámonos un programa simple que incluya el if. En Python, el if es if, por cierto, el if es la decisión, que en español vendría siendo sí, ¿no? Luego, en Python tenemos lo que sería en otros lenguajes de programación, lo que sería el else if, que se escribe así en otros programas, en otros lenguajes. En Python es como la niña de la novela, el if, a la niña que buscaron y buscaron y buscaron. O sea, si algún día se les va a olvidar, piensen en la niña de la novela. A mí nunca se me olvidó porque a mí me dijeron esa palabra y yo mismo pensé en la niña de la novela. Entonces, en Python el primer sí es un if y el else, lo que sería el else if, eso equivaldría al else if, es el if, y que vendría siendo en español si no sí. O sea, si el primero no se cumple, evalúe una segunda condición. O sea, esto evalúa una segunda condición. Y cuando ya no quieran, porque por decir solamente hay dos condiciones, si bueno o si malo, entonces ponen el if y en la misma línea de trabajo ponen el else. Entonces, cuando ya sea, este sería el sí y esto vendría equivaliendo al si no. Ejemplo, que lo van a dejar salir a uno. Si hace la tarea, sale. Si no, pues no sale. Entonces, en el sí hizo la tarea, se cumplió, pum, salió. No la hizo, pues igual si no la hizo, como no hay más opciones, uno podría no poner nada. Pero si la mamá, por ejemplo, a uno le puso un castigo, que si no hacía la tarea pasaba algo, entonces si no, pues el castigo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo que si el número que yo ingrese, si puedo votar en Colombia, ¿listo? Si puedo votar en Colombia. Vamos a hacer ese software, votar en Colombia. Para votar en Colombia hay una condición, tener 18 años o mayor, ¿listo? O sea, podría definirlo así, 18 años o mayor, para votar en Colombia. Entonces, ¿qué dato necesito? Pues yo podía pedirle el nombre para decirle cómo se llama y luego concatenar. Entonces pongamos una variable nombre y pidámosle el nombre. Entonces pidamos con un input, digámosle cómo se llama. ¿Cómo se llama? Dos puntos espacio. Disculpa, si tú, por ejemplo, esa línea que acabaste de escribir la quieres convertir en texto, ¿qué comando utilizas? No, mira, el Python por defecto, todo lo que entre por un input para él es un texto. No, Por pero me ejemplo, refiero al a principio, colocarle el numeral. no, si tú necesitas convertirlo a un dato diferente de texto, simplemente antes del input le pones lo que quieras, sea un int, entonces cierras. Si lo que quiero que entre por ahí se vuelva un entero. Si quiero que lo que entre por ahí se vuelva un decimal, pongo float. Si lo que quiero que entre por ahí se vuelva un booleano, o bool. Quiero que lo que entre por ahí se vuelva, yo no sé, ¿qué más hay? Decimal, bool, bueno, y cadena. En Python es perder el tiempo a hacer esto, porque él por defecto, todo lo que entra en un input es una cadena. Entonces, solamente vamos a usar conversión de datos cuando necesiten algo diferente a lo que él ya ingresa. Entonces, aquí le va a pedir el nombre. Luego, en otra variable, voy a almacenar lo que es la edad. Oye, ¿cómo así eso de que no tiene nada el STR? Porque es que cuando tú ya metes el dato por el input, él ya entra como una cadena. Por eso fue que ahorita cuando hicimos ese programa de los números, acá en los ensayos, que yo les pregunté, bueno, los que pronto entraron tarde no lo vieron, que yo les pregunté que sin esto me iba a dar o 54 o 9.
Vean, vuelvo y les hago el ejemplo a los que de pronto no estaban cuando hice el ejemplo. Acá estoy pidiendo 2 números por consola. Y estoy pidiendo 2 números por consola. Que ingrese un número y que luego ingrese otro. Y luego aquí por el print los estoy sumando. Listo, entonces lo que voy a hacer es pedirlos. En este caso así, ay, tengo un error. Y no sé dónde está. Ah, bueno, acá se me olvidó borrar. Los voy a correr. Me va a preguntar por el número. Entonces que ingrese un número, voy a poner el 5. Aquí voy a poner el 4. Como está escrito aquí, a mí no me va a dar 9 por ningún lado. Vean que lo que me va a hacer es que me va a dar 54. 54. Porque lo que está haciendo aquí es concatenar. Está juntándolos. Está juntando la variable que contiene este dato y está juntando la variable que contiene ese dato. Van 54. Pero si se suponía que era un programa de suma, ni por el HP el profesor va a recibir que 5 más 4 da eso. Pues, y queda 9. Entonces, para hacer eso, lo que hay que hacer es que ese dato hay que convertirlo a entero desde que entra. Yo lo puedo hacer aquí, ¿listo? Porque hay varias formas. O sea, esta sería una. Convertir el dato desde que entra. Ahí ya lo hago. 5, tal, más 4, bam, bam, aquí me devolvió el 9. O lo pude haber hecho, control Z, control Z, control Z, tan, tan, tan. Acá donde dice número 1, pongo INT, abro paréntesis, cierro paréntesis, y aquí donde dice número 2, pongo INT, abro paréntesis, cierro paréntesis, y me va a volver a dar 9. 5 más 4, volví a medir 9. Porque todo lo que entra por el input es una cadena, todo. Okay. Entonces, tú puedes convertir el dato o cuando estás haciendo la impresión o desde que entra. Pues uno recomendaría desde que entra para que después cuando esté validando datos o tenga un programa muy grande, no esté como estresado, ay, ¿por qué no me da? Y resulta que es porque es una cadena. Te iba a hacer una pregunta, es que yo por ahí escuché que cuando tenía STR, era para, digamos, sumar nombres y apellidos. Entonces ahí tampoco se usa, se puede usar solo input. Y mira, yo aquí puedo cambiar que en vez de que ingrese un número, ingrese, no sé, el nombre y eso que es solamente para saber que estoy pidiendo el nombre. Nombre, y aquí donde puse número pongo apellido. Eso es simplemente para yo saber en consola qué es lo que me está pidiendo. Y lo voy a almacenar, el nombre lo voy a almacenar en número 1 y el apellido lo voy a almacenar en número 2. Pero entonces obviamente aquí tengo que quitar esto de INT porque pues, INT es para enteros. Sí, ok. Y mira, voy a poner nombre, apellido y me los va a juntar. Ah, bueno, tengo un error todavía. Ay, los paréntesis de aquí. Ahora sí. Entonces voy a poner mi nombre, Pam, Cristina, Tan, David. Mira, me devolvió por consola, bueno, me lo devolvió junto, pero acá, ahí lo juntó, pues lo que hizo fue juntarlo. Si yo quiero que me deje un espacio, pues pongo coma, que ya sabemos que hace la coma. No sé si, bueno, no está acá, entonces ahí ya lo separo. Uy. Gracias por esa aclaración. Entonces, el STR, si por ejemplo el dato estaba como número y lo necesitamos imprimir como cada... Eso depende del programa que estén haciendo. Por ahora no hemos tenido programas que tenga que hacer ese tipo como de aclaración. Que se me perdió donde estábamos haciendo nuestro ejercicio. Estamos en esta de pruebas. Listo. Aquí vamos a hacer un software para votar en Colombia para poner en prueba lo que sería el LIF. Entonces, la edad también que ingrese por un input, le pregunto cuál es tu edad. Y eso es una parte del software que llamamos los datos de entrada. Luego está el proceso. Acá ya tengo la edad del pelado, de la pelada que va a votar. Lo que tengo que entrar es a validar si ese número es mayor o igual a 18. Entonces empiezo if la condición. Entonces, la condición es poner la variable, eso es lo que voy a evaluar. Si el número que está contenido en esta palabra es mayor, primero se pone el mayor y luego es igual a 18.
Cuando ya termine la condición, se ponen 2 puntos, enter, y si por ejemplo ustedes no están en un IDE y no les guarda este espacio, tienen que hacer una tabulación para quedar un poquito, o sea, despegados del muro. Porque si yo hago esto, estoy por fuera del if, estaría como en el orden del código normal. Pero aquí el if lo que hace eso es lo mismo que sangría, ¿cierto? Es sí, la lo que sangría. sucede es que en otro software, uno lo que hace, pues en otro software no, en otros lenguajes, uno lo que haría es que abre una llave, pam, y lo que fuera a escribir, lo escribe dentro de las llaves. Pero en Python, como Python no usa llaves, Python lo que usa es la indentación. La indentación es este pedacito que hay referente al muro. María, sí, para de pronto abonarte ahí, muchachos, hay que tener mucho cuidado con Python, es demasiado sensible, tanto para la indentación como para las mayúsculas. Entonces, no es lo mismo usted escribir un print con P mayúscula que un print con P minúscula. De hecho, si usted escribe un print con P mayúscula, no te sale absolutamente nada. Entonces, ¿y qué programa puede utilizar entonces, compañero? No, él se refiere, él habla de Python en general como lenguaje. O sea, lo que pasa es que así es como si usted fuera a hablar en inglés. Sí, pero digamos que puede utilizar uno de un programa como que no sea, porque es que uno, por ejemplo, usa Python. No, es que no es el programa, es el lenguaje. Ah, o sea, Python es simple de aprender, pero al hacerlo simple también tiene lo que uno podría decir sus maricadas, pues sus huevonaditas de que tiene que ser así. O sea, si estuvieras aprendiendo JavaScript, aquí en vez de estar poniendo un 2 puntos, estarías abriendo unas llaves, así unas llaves, y el código que fuera a ir dentro del if estaría dentro de esas llaves. Pero Python tiene otra sintaxis y dice que se escribe con 2 puntos y guardando un espacio desde el borde. Listo, normalmente este espacio es una tabulación, tal porque yo aquí estoy en un IDE que me hace la tabulación automática, pero si yo presiono tabulador, él me lleva ahí donde me... Y un error muy común en utilizar los if, los elif, los else, el for, el while, es que de pronto se nos olvide poner los 2 puntos al final de la instrucción. Cuando tú no pones los 2 puntos, de hecho, quítalos si quieres, María, quítale los 2 puntos y él te deja en la misma línea del if. Dale enter. Ay. Bueno, eso es... Pero mira que me está sacando la rayita roja. ¿Ves que esta es la rayita roja? Sí, de hecho en el IDLE de Python, o sea, no en el Pchar, sino en el IDLE de Python, te ponen en la misma línea del if. Ahí. Pero ahí te toca decirle file, new file. Okay, no, arriba. No. Ok. Eso. Para que esté en blanquito, eso, para que no sea la consola, sino... Exactamente, entonces ahí, por ejemplo, pon un if, algo, y es. No le pongan los 2 puntos. Sí, lo manda uno... Ahora ponle los 2 puntos y él te da la tabulación. Sí. ¿Ves? Entonces, Python, eso sí tiene Python, o sea, en eso yo creo que no podemos fallar, y es que la sintaxis tiene que ser, digamos, absoluta, la tabulación, la indentación y esos 2 puntos, por eso, mejor dicho, lo pone uno a voltear un programa. Bueno, pero si yo le diera a correr, él me va a decir que el error está ahí en la línea, que sí, claro. Verás, claro. Voy a hacerlo bien y luego lo hago mal para que veamos qué error te vuelve, porque es que lo que también hay que aprender es a leer los errores, porque es que entonces uno dice, profe, es que me da error y no entiendo el error. No, uno tiene que aprender a leer, porque él le dice a uno, a veces da la línea, pero a veces él no entiende muy bien el error y uno tiene que leer ese entre líneas para ver dónde es que está marcando el error. Entonces, vean, aquí lo que voy a comparar es si esta variable, el número que ingrese, va a ser mayor o igual a 18. Si no, entonces, bueno, y va la instrucción. ¿Cuál va a ser la instrucción? La instrucción va a ser un print que le va a devolver al usuario, hola, si puedes votar, puedes, eso le va a devolver al usuario. Luego le doy enter, él me sigue dando enter dentro de la misma línea.
Aquí, por ejemplo, en este PyCharm, cuando yo escriba el else, que se supone que ya es para cerrarlo, si escribo 2 puntos, me lo devuelve al inicio porque el else está en la misma línea del if. Doy enter y ya vean que en el enter estoy por dentro todavía, que sería la instrucción. ¿Cuál sería la instrucción si es falso? Si es falso, le voy a devolver que no puede votar. Vamos a correr, bueno, lo voy a correr bueno, para que veamos que funciona. Dice, ¿cómo? ¿Saben que no le devolví el nombre? Entonces, dan, aquí voy a poner en funcionamiento lo de la F. Entonces, pongo F, y la F lo que hace es que lo que yo ponga aquí adentro, entre estas llaves, me llama las variables. Entonces, voy a poner la variable nombre, hola, aquí pongo hola, coma, si puedes votar. Y aquí, y puedo poner tus años, pues no, dejémoslo así para que nada más salga el nombre. Y aquí, pongámosle lo mismo, F. Oye, no entiendo la F, ¿qué es lo que hace? Perdón, discúlpame. Mira, la F es como de formato, como cuando uno está, no sé, en Word y le da formato a las cosas de que salga en negrilla, de tal cosa. Sí. ¿Dónde fue? Aquí en ensayo, no fue en ensayo, el código lo borramos todo. Ahorita hicimos un ejemplo de que había varias formas de hacer los prints. Para mí, la más sencilla es con F, ¿cierto? Porque aquí lo que estoy haciendo es llamar una variable. Si yo no fuera a usar la F para hacer esta misma línea que tengo acá, o sea, que me llame el nombre, tendría que escribir, vamos a ver, borro la F y borro esto. Así sin la F. Entonces, si yo fuera a poner hola, y aquí entre el hola tiene que ir el nombre, tengo que cerrar estas comillas, abrir otras aquí, y aquí entre las comillas voy a poner coma, la variable nombre, ¿cierto? Poner coma, la variable nombre, y poner otra coma aquí. ¿Listo? O el más, ¿listo? Coma o más. Ya vimos que la coma de forma automática hace un espacio. Si ese espacio nos incomoda, pues podemos poner más y dejar un espacio aquí para que marque el espacio. Entonces, el F lo que hace es que tú puedes tener una cadena de texto muy grande y cuando necesitas llamar una variable, no tienes que cerrar comillas, simplemente abres unas llaves y llamas la variable. O sea, estas dos líneas son homónimas. Si las corro van a hacer lo mismo y puedo tener una tercera línea, como hicimos ahorita, con lo mismo, pero que en vez de coma, haya un más, y entonces aquí tengo que guardar un espacio, y aquí en vez de coma, pongo un más, y entonces aquí tengo que guardar un espacio. Estos espacios de aquí son simplemente para que la variable nombre no salga apeñuscada. Entonces, vean, estos 3 códigos van a hacer lo mismo y los voy a correr al mismo tiempo. El único que voy a dejar normal es aquí, este de fulanito, como sea que le vaya a poner al nombre, espacio, coma, no puedes votar, coma, no puedo votar. Esto lo vamos a correr y lo vamos a probar. Aquí me está diciendo cómo se llama. ¿Cuál es tu edad? Pongámosle que tengo 19, porque me diga que sí puedo votar y me va a devolver 3 líneas de código. Ah, bueno, tengo un error. Ah, bueno, ¿Sabes aquí por qué te pasó generé el error? Porque el no mismo lo día ahora. declaraste. No, el mismo día ahora, acá. Me está diciendo el de la edad. No, acá. En este coso, ¿en dónde le estoy preguntando la edad? Edad está aquí, edad está aquí. Ah, ¿saben por qué? Porque no le puse INT, entonces él no sabe que Exacto, es un no lo número. declaraste el tipo de variable que iba a llevar. Sí, vean, aquí dice que lo que estoy comparando, el STR, o sea, que la cadena no se puede usar para hacer este tipo de comparaciones. Ese es el tipo del error, vean, dice tipo de error, que esto que yo usé no lo soporta entre una cadena y un entero. ¿Y dónde está el error? Aquí cuando hice el input no lo convertí. Entonces cuando llegué aquí a edad, o sea, yo lo puedo hacer aquí, o lo pude haber hecho aquí. ¿Cierto? En cualquiera de las dos partes hubiera funcionado. O sea, o ponerlo aquí, o ponerlo aquí. ¿Listo? Como les digo, depende de quién, del cómo y de cómo lo quieran.
sea, yo lo podría convertir directamente aquí. ¿Cuál fue mi error? Que como les dije que todo lo que entra por los inputs es cadena, entonces no pudo hacer la comparación. Y vieron que el error saltó justo y cuando ya iba a devolver estas cosas. O sea, hasta aquí el código iba bien, porque el código hasta aquí está bien. ¿Dónde está el error? Aquí que ya no pudo resolver. Aquí, ¿qué hacer con esto? Vamos a correrlo otra vez. Esto fue un error. Entonces, más cortito. Hable que tengo 19. Entonces, dan que me lo devolvió exactamente igual, excepto por el primero que me dejó más espacio. Hola, Cris, si puedes votar. Hola, Cris, si puedes votar. Hola, Cris, si puedes votar. El primero es porque yo decidí dejarle ese espacio acá. Bueno, ¿cuál es el espacio que me está sobrando? Pues del Cris, del nombre. Ah, qué raro. Nosotros no dejé el espacio. Bueno, el caso es que vean que las filas son homónimas, solamente que diferente forma de escribirlo. Entonces, si vas a usar la F, es porque vas a usar llaves. Si no vas a usar la F, lo puedes hacer con comas, el más. Funciona igual. O sea, a mí, desde que me enseñaron la F, yo ya todo lo hago con F. Me parece más sencillo. Sí, es como mejor. Pero, oye, una pregunta, ¿y el else por qué no sale? Porque cuando, vean, yo les dije que él hace las secuencias en orden, ¿cierto? Primero lee esto y llega aquí, ¿cierto? Lo único que rompe la secuencia son los if, los for, los while, y cuando digo que rompe la secuencia es porque primero va a ser lo que tenga dentro. Entonces, él llega aquí, y aquí hay una condición, él empieza a leer, edad es mayor a 18, yo ingresé el número 19 por consola, entonces el número 19 es mayor o igual a 18, es verdadero, ¿listo? Entonces cuando es verdadero, él hace lo de aquí, e ignora esto, esta línea de código ya no se hace, esta línea solo se hace cuando es menor. falso, exactamente, o sea, cuando es menor es falso. Falso de toda falsedad, entonces lo vamos a volver a correr y esta vez le voy a decir que tengo 17 años. Ahora me llamo Cris, pam, 17, enter. Entonces mira, me dijo Cris, no puedes votar. Cris, no puede votar. Excelente. Y fue lo que yo le dije aquí. Entonces, el else es cuando solamente hay dos condiciones, o sea, o se cumple la primera o se hace lo segundo. Diferente es si tengo más de una opción. Hagamos un ejemplo de una de esas, o hacemos otro ejemplo con if, con un if sencillo que sea comparar dos cosas, de si se puede o no se puede. Sí, otro ejemplo de if. Bueno, vean, hagamos un programa, corremos esto, hagamos un programa que yo elija si quiero hacer una suma, una resta o una multiplicación. ¿Listo? Entonces ahí ponemos a prueba lo básico que vimos de ingresar números, ponemos a prueba lo de los condicionales. Entonces, vean, vamos a hacernos un programa que si escojo uno, hace suma. Si escojo 2, hago resta. Y si escojo 3, escojo división, como multiplicación, negremos a 1. Es el programa que vamos a hacer. Entonces, si elijo 1, vamos a hacer una suma. Si elijo 2, vamos a hacer una resta. Y si elijo 3, vamos a hacer una multiplicación. Entonces, ¿qué sería lo primero que tenemos que hacer? Hacer como el menú de que va a elegir el usuario. Pero entonces primero le voy a decir al usuario que ingrese el dato A. Entonces voy a crear una variable que me contenga la decisión del usuario. ¿Listo? La decisión del usuario es el número que voy a comparar para saber si hago la suma, la resta o la multiplicación. Entonces llamémosla, yo no sé, usuario. Eligió el usuario, llamémosla así. Entonces, usuario va a ser igual a un entero, porque como el número lo tengo que comparar, que va a ser un input, que va a ser un input, entonces, le digo, señor usuario, ingrese 1 para suma, coma, ingrese 2 para resta, e ingrese 3 para multiplicación.
le va a aparecer esto, los puntos están, corrámoslo, miremos, bueno, por ahora no corre nada, pongámosle print y veamos la decisión, lo que escribí está bien, corramos a usuario, eso solamente para ensayar. Entonces, corramos usuario, aquí nos pide, señor usuario, ingrese 1 para suma, ingrese 2 para resta, e ingrese 3 para multiplicación. Ponemos el número, y él aquí nos devuelve, entonces, ya lo puedo borrar. Aquí ya tengo el valor de usuario, ¿listo? O sea, que va a ser el número que voy a comparar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacer un programa dentro de cada decisión. Entonces, el programa lo empezamos con el if, ¿listo? Y la condición. Entonces, la condición es que vamos a evaluar a usuario. Y que hay que comparar que sea igual a 1. ¿Por qué a 1? Pues porque vamos a decir que si hace 1, esa suma. Entonces, vean que aquí estoy poniendo y usuario, o sea, el número que esté aquí es igual a 1, ¿qué va a pasar si es igual a 1? Entonces podemos empezar diciéndole que has elegido una suma. Y podemos poner otro print ya con los datos, pero otro print no, sería ya el input. Entonces, llamemos la variable número 1, que va a ser igual a un entero, que va a entrar por un input. Y ya está. Ese el número. Luego me copio esta línea de código, enter, pam, y simplemente a la variable la cambio por número 2. Recuerden que las variables se pueden llamar como ustedes se les dé la gana. Variable 1, variable 2, número 1, número 2. Entonces ingresen el número 2. Y le devolvemos por un print el resultado de eso. Entonces ponemos F, pam, para que salga bonita el resultado de, ponemos acá la variable de 1 más cositas, 2 es citas, bueno, llaves, es num1 más num2. Eso porque no estoy usando una variable para almacenar el dato del resultado, simplemente lo estoy haciendo ahí en caliente. El resultado de num1 más num2 es porque si yo no hago eso, recuerden que él simplemente va a devolver el número ya, y así es como más educado. Y entonces por ahora no voy a poner nada, por ahora lo voy a cerrar con el else y le voy a poner ingrese bien, pues le voy a poner como error de respuesta, solo puede ingresar los números 1, 2, o sea, en este caso para mí el else va a ser como el retorno del error. Cuando el usuario no me ingresa el 1 o el 2 o el 3, lo voy a mandar a este menú y le voy a decir que solamente puede ingresar los números 1, 2 y 3. Vamos a correrlo y a probarlo. Entonces, señor usuario, ingrese, Por ahora solo funciona el 1. Vamos a probarlo con el 1. Has elegido una suma. Ingresa el número 1. 5. 4. El resultado de 5 más 4 es 9. ¿Por qué no me dio 54? Porque aquí convertí los datos desde que entraron. Entonces, por eso esta vez la concatenación no me dio, pues no fue una concatenación. Si vuelvo y lo corro y pongo un número diferente de 1, por decir el 2, como el 2 todavía no está programado, me va a devolver el mensaje de error. Solo puede ingresar los números 1, 2 o 3. Eso hace el else. Listo, para que lo tengan en cuenta. El else es la respuesta de cuando ninguna respuesta me sirva, volverlo a hacer. Entonces necesito otro if que esté al mismo nivel de este if. Bueno, se va a llamar el if, como la niña. No, de hecho creo que tiene que estar como al nivel, perdón, dentro, acá. Creo que tiene que estar ahí a nivel. Ay, no, yo creo que eso me va a mandar error y no sé qué es. Ya se me olvidó. Bueno, hagámoslo que cuando me mande error, leemos el mensaje de error. Aquí hay que volver a comparar. No, pero es que yo creo que esto va a nivel. Aquí hay que volver a comparar. Entonces vamos a copiarnos esto, pam, en el elif, pegamos. El profesor diría es, yo creo que el error es por esto. Elif,
Aquí iría lo que fuera a hacer. Entonces aquí es igual a 2. Y para no tener que volver a escribir todo esto, me lo voy a robar todo. Todo me lo voy a robar. Luego, y aquí donde dice, has elegido una suma, has elegido una resta, y aquí donde dice más, pongo menos, y aquí donde dice más, pongo menos. Y me acabo de robar todo el código. ¿Por qué me sirven estas variables? Porque estos códigos no están funcionando al mismo tiempo. O va a correr este o va a correr este. No van a funcionar al tiempo. Entonces me puedo robar estas variables. Esa es la razón de la cual me puedo robar esa. El elif tiene que estar al mismo nivel del if. Entonces lo que va a hacer es evaluar aquí. Si esta se cumple, hace todo esto. Y lo que es la línea 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 no se hace. Todo esto no se hace. Pero si resulta que esto fue, yo no sé, falso, ¿cierto? Que si resulta que eso fue falso. Eso lo voy a poner de ejemplo porque de hecho eso ahí me daña el código. Ven que aquí me está mandando error. Si esto resulta falso, vengo a comprobar que si lo que metí aquí es un número 2, si resulta verdadero, hago todo esto y esto ya no lo hago. Pero si resulta que esto también es falsa, voy al else y le devuelvo que solamente me puede ingresar los números 2 o 3. Voy a borrar este false, voy a volver a correr el código, run, me dice que señor usuario ingrese, voy a ingresar el 2 y me dice, has elegido una resta. Entonces vamos a hacernos una resta. El 50 menos 40 me debe dar 10. El resultado de 50 menos 40 es 10. Me robé todo el código de aquí y simplemente lo modifiqué a lo segundo que necesitaba. Entonces dijimos que vamos a tener una multiplicación. Entonces volvemos y nos robamos, es más, nos podemos robar todo el código incluido el elif. Enter, volvemos aquí al inicio, nos robamos todo el código y donde dice 2 ponemos 3, donde dice resta ponemos multiplicación, donde dice el resultado aquí ponemos el por, y aquí en la en menos ponemos el por, y así en menos de unos segundos nos acabamos de hacer el tremendo programa que tiene 3 operaciones. Ahora si pongo el 3, me va a decir, has elegido una multiplicación, ingresa el número 1, 5 por 2 da 10. El resultado de 5 por 2 es 10. Vean, ¿qué programé? ¿Y qué hice? Me robé todas las líneas de código y las puse aquí. Eso es un if con varias condiciones. Entonces, yo les decía que esto se ejecuta en orden secuencial, ¿cierto? O sea, acá es la primera línea que él va a correr. Me está preguntando por un número. Pero aquí ya hay unas excepciones que pueden hacer que el orden de mis códigos ya no sea el mismo. Si la línea 5 es verdadera, va a ser la línea 6, 7, 8 y termina en la 9. Y lo que es la línea 10, 11, 12, 13, 14, etcétera, hasta la 21, ya no se hace. Eso ya no se hace. Diferente que si yo aquí pongo por fuera de todos esos if, acá por fuera de todos esos if, un print que diga terminó el código, como fin del código, para que lo vean, fin del código. Vean que esto lo saqué yo de la estructura del if. Esta línea 23 se va a hacer sin importar cuál de estas sea verdadera, porque ya la saqué dentro de este sitio de cosas. Pues vámonos a correr, hagamos cualquiera de los resultados. Bueno, pongamos por ejemplo el 4 otra vez y me dice, solo puedo ingresar los números 1, 2 o 3, fin código. Ese es el fin código. ¿Por qué se hace este fin código? Porque está por fuera de esa estructura. Vámonos a correr, hagámonos, no sé, la suma. Sumamos los dos números y a fin de código. ¿Por qué? Porque yo les dije que esto se hace en orden secuencial. Pero ¿quiénes rompen la secuencia? Los if, los for y los while. Porque entonces va a ser que, si es un for, va a ser que las líneas que tenga al interior se repitan hasta que termine. Si es un while, va a ser que las líneas que tiene adentro se hagan hasta que se termine. Y ya sigue con la secuencia de cómo está. Entonces, vean, aquí nos hicimos un programa supremamente básico, lo que pusimos a prueba
es lo que ya habíamos aprendido, ingresar un número por consola y sacarlo. Esto que yo hice aquí de número 1 más número 2, fácilmente puedo declarar una variable resultado. Acá la puedo poner incluso resultado, va a ser igual a 0. Y acá, en vez de tener número 1 más número 2, puedo tener que resultado va a ser igual aquí puedo poner que resultado, en vez de igual a 0, que el resultado va a ser igual a número 1 más, pero no lo puedo poner ahí porque en este punto del código no existen, por ejemplo, este ejemplo que yo les iba a hacer, yo de una vez iba a hacer que el resultado fuera igual a número 1 a número 2, pero vea que me está saliendo en rojito, y me sale en rojito es porque en este punto de la línea, esas variables número 1 y número 2 no existen. Estas variables solamente existen de forma local dentro de este if. Entonces, cuando a uno ya le empiezan a hablar que de variables locales, variables globales, o sea, yo, por ejemplo, num1, antes de llamarlo aquí, si lo declaro aquí arriba, num1 igual a 0, y pongo num2 igual a 0, saben que ahí ya se me quitó el error. Ya se me quitó el error. Entonces, estas variables ya se convierten en globales y ahorita como no tenía esto aquí, solamente eran variables locales. O sea, eso quiere decir que solamente existen acá. Dudas, preguntas, muy difícil, vuelva y hágalo. Ah, bueno, y como lo acabé de hacer aquí, si hago esto aquí en vez de poner número 1 más número 2, creería que si pongo resultado, me va a dar lo mismo. Venga, probémoslo. Probemos la suma otra vez. Probemos 5 más 4. Ah, error. 0. Bueno, no sé, mejor ignoremos ese paso. No sé por qué da 0 pero lo que podría hacer es aquí antesito, antes de declarar esto, si puedo decir que resultado va a ser igual a número 1 más número 2. Y ahí sí debe de funcionar. Volvámoslo a correr. ¿Por qué lo hice aquí? Porque justo aquí ya tengo los valores de los números y es justo antes de la línea que va a entregarme el resultado. Stop and run. Pongámosle 1 otra vez. Más 4. Ya vean, ya se nos queda. Entonces, para que tengan eso en cuenta, lo de las variables que están internas dentro de un pedacito de código o las variables que están externas. Y este print que está por fuera, ya hacia el final, porque ya pues rompió la estructura, aquí ya se rompió toda la estructura del if, o sea, todo este pedazo de código es una sola, hagan de cuenta que esto es un solo código, porque el código termina donde termina, un if termina donde termina el else. Claro que el else es opcional, ¿cierto? Si yo quiero no puedo, pues si quiero no pongo eso, igual va a funcionar, pero entonces cuando pongo un número diferente a 1, 2 y 3, simplemente no va a pasar absolutamente nada. Corrámoslo y pongamos un número, por decir el 6. No pasa nada, dice fin del código. Entonces el else es como para uno devolverle al usuario para que sepa que se está equivocado. Dudas, preguntas, que no entendieron. Esto básicamente es lo que son condiciones. Aquí lo que hice fue hacer condiciones anidadas. ¿Listo? Eso se le llaman anidadas, que es un sí dentro de otro sí. Cuando yo uso el if es porque yo necesito volver a evaluar la condición. Yo aquí vuelvo y evalúo a usuario. Evalúo a usuario y si eso es verdadero, pasa esto. Y si es falso, paso a la siguiente línea de código. O sea, de hecho, cuando él está aquí y si es falso, él ignora la 12, la 13, la 14, la 15. Entonces ahí cuando yo les decía que esto es secuencial, pues aquí ya rompí la secuencia y me paso de una vez al 16, y el 16 dice que hay que comparar que si usuario es igual a 3, y si resulta que también es falso, también rompo la secuencia y ya no voy hasta aquí, hasta el else, y este else lo va a hacer sí o sí. Ven que aquí no estoy comparando nada, aquí simplemente le estoy diciendo, si no es ninguna, haga esto. Eso fue un mensaje que yo le quise poner, solamente recibo los números 1, 2 o 3.
¿Qué me quieren decir? No sé, ya casi tengo clase de inglés. No sé ni qué hora es, porque es en pantalla completa, no me deja ver la hora. A ver, ya son las 8. Oh, por Dios. No, muchas gracias por Sí, oye, muchas gracias por tu tiempo, por todo. Excelente. No, y quedó todo muy claro. O sea, lo que explicaste hoy, súper claro. Sí, gracias, compañera. Yo creería que, por ejemplo, mi profe, yo siento que es muy ingeniero, que a veces es como un tosco para hablar. Pero no me Chica, ¿y la grabación tú la envías a WhatsApp de todas maneras? Sí, yo la hago aquí, ya voy a dar de tener grabación y ya la voy a guardar hasta lo que quede.